Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Biológicas les da la más cordial bienvenida a la videotutoría titulada Tejido de las plantas, segunda parte. Los contenidos que vamos a estar abordando en esta videotutoría son los tejidos adultos. En estos tejidos adultos estaremos explicando el parénquima, el colénquima, el esclerénquima, que estos tres pertenecen a los tejidos fundamentales. Luego estaremos explicando el xilema y el floema, que son tejidos que pertenecen a los tejidos vasculares. Parénquima. Este tejido es el más abundante que se encuentra en las plantas. Esto debido a las funciones que tiene, que vamos a ver más adelante. Además, se encuentra en tallos, en las hojas, por ejemplo en el mesófilo, en la raíz y en otros órganos de la planta. Sus células generalmente son isodiamétricas. Eso significa que tienen igual forma y tamaño. Son células vivas que poseen protoplasto, es decir, que van a tener todo su contenido celular vivo, y sus paredes celulares son delgadas y no lignificadas. Eso significa que no van a tener lignina en la pared celular. En la fotografía que podemos observar es una micrografía electrónica de barrido. En ella vemos una célula que pertenece al tejido de parénquima, donde adentro se encuentran los gránulos de almidón. Esto es porque algunas de las funciones del parénquima es ser de almacenamiento de sustancias. Como mencioné, el parénquima lo podemos encontrar en diferentes órganos. Estas fotografías que podemos observar son de láminas fijas que se estudian en el laboratorio de botánica general y son tomadas al microscopio. En la primera observamos parénquima en tallo, luego podemos observar cómo se encuentra el parénquima en las hojas y en la última observamos que hay gran cantidad de parénquima en la raíz. El parénquima, al ser un tejido tan abundante, lo podemos encontrar en el tallo. Esta figura es una lámina fija de corte transversal de un tallo de monocotiledonia. Aquí podemos observar cómo estas células grandes de paredes delgadas van a ser células de parénquima. Dentro de todo este tejido de parénquima tenemos pequeñas agrupaciones que son haces vasculares que pertenecen al tejido vascular que explicaremos más adelante. Lo importante acá a recalcar es que todas estas células grandes que vamos a tener distribuidas en todo el tallo serían células de parénquima. El parénquima también lo podemos encontrar en las hojas. Cuando se encuentra en las hojas se le llama mesófilo y tenemos dos tipos de mesófilo. El mesófilo empalizado, que van a ser células más alargadas, y el mesófilo esponjoso, que son células más redondas. En esta imagen que observamos es un corte transversal de hoja. Aquí ustedes pueden observar que esas células alargadas van a ser el mesófilo empalizado y estas redondas de acá vamos a tener el mesófilo esponjoso. Además también tenemos los haces vasculares que mencionamos anteriormente. Importante recalcar que el parénquima, cuando se encuentra en las hojas, una de las principales funciones es almacenar los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. El parénquima también lo podemos encontrar en las raíces rellenando varios espacios. Este es un corte transversal de raíz y podemos observar cómo todas estas células, como antes indiqué, que son células grandes de paredes delgadas, van a ser parénquima y en este caso estaría formando la corteza. Aquí también podemos tener células de parénquima y aquí alrededor vamos a tener lo que es el xilema y el floema. Importante recalcar, como antes mencionamos, que el parénquima es el tejido más abundante. Hemos observado en estas tres láminas cómo se encuentra en gran cantidad, tanto en raíz, tallo y hojas. Dependiendo del tipo de parénquima, así va a ser su función. En el caso del clorénquima, presente en las hojas y en tejidos fotosintéticos, posee cloroplastos, por lo que realiza fotosíntesis. El parénquima de reserva acumula sustancias energéticas
como los gránulos de almidón presentes en las papas. El aerénquima permite la flotación de algunas plantas acuáticas, ya que las células van a estar más separadas para permitir la circulación del aire. Colénquima. El colénquima es un tejido que tiene función de sostén en plantas herbáceas y partes juveniles. Son células más largas y finas, con engrosamientos de peptina en las paredes celulares. Existen varios tipos de colénquima de acuerdo a la estructura de la pared celular. Esto consiste en que dependiendo de dónde se dé el engrosamiento con peptina, así va a ser su clasificación. Esta es una micrografía electrónica de barrido de un corte transversal de tallo de maíz. La primera capa de células que tenemos en contacto con el medio exterior es la epidermis. Justo debajo de esta vamos a encontrar el colénquima, que le va a dar sostén a todo el tallo de la planta. Como indiqué, existen varios tipos de colénquima. En este momento vamos a explicar el colénquima angular y el colénquima laminar. Uno de los tipos de colénquima es el colénquima angular. Como vamos a observar en este corte fresco de tallo herbáceo, el colénquima angular tiene que el engrosamiento se da en las esquinas de las células. Por eso aquí podemos ver que cada una de estas como cuadritos son células y en las esquinas tenemos una acumulación de peptina. Por ende, todo esto sería nuestro colénquima angular. Aquí vamos a tener la epidermis, todas estas células serían parénquima y aquí tendríamos nuestro haz vascular. Otro tipo también de colénquima es el colénquima laminar. En este caso lo vamos a observar en una lámina fija de corte transversal de tallo. En este caso observamos aquí la epidermis y seguido tenemos nuestro colénquima laminar. La diferencia es que en este la acumulación de peptina se da en las paredes tangenciales. Eso quiere decir que vamos a tener la peptina acumulada tanto en la parte superior como inferior de las células. En contraste con el que acabamos de observar, el angular, que la acumulación se daba en las esquinas de las células. Además, aquí podemos observar igual parénquima, aquí tenemos más parénquima y nuestros haces vasculares. Esclerénquima. Otro tejido fundamental es el esclerénquima. Este es el principal tejido de sostén. En los tallos leñosos va a sustituir al colénquima en sus funciones de sostén. Presenta dos tipos de células, las fibras que son más alargadas y las esclereidas que van a ser isodiamétricas y ramificadas. Lo podemos encontrar en tallos leñosos, en frutos como la pera, como el cas, como el mango y algunas hojas como en las hojas de pino. En la imagen, que es un corte transversal de tallo con crecimiento secundario, podemos observar fibras de esclerénquima que están a la par o juntas al floema. En estas imágenes vemos cómo el esclerénquima lo podemos encontrar en tallos y además está presente en los frutos. El esclerénquima se encuentra en tallos con crecimiento secundario. Esta lámina es un corte transversal de tallo con crecimiento secundario. Aquí se observan los diferentes tejidos que se encuentran en ella. Específicamente, estas células pequeñas con pared celular muy engrosada con lignina que observan de color rosado fucsia sería el esclerénquima. A la par del esclerénquima vamos a tener el floema, ya que el esclerénquima le va a dar sostén a este otro tejido. También podemos encontrar esclerénquima en frutos que serían esclereidas. Específicamente en esta figura, que es un raspado de pera, vamos a encontrar células que se les llaman braquiesclereidas por la forma que poseen. Como mencionamos, también van a estar en los frutos, ya que les van a dar sostén a los mismos. Xilema.
El xilema es el principal tejido conductor de agua y minerales en las plantas vasculares. También participa en el sostén de la planta. Recordemos que el meristemo son regiones donde las células están en constante división. Existen varios tipos. En este caso, el procambium es el encargado de producir xilema primario y el cambium vascular es el que le da origen al xilema secundario. Sus principales células son las traqueidas y los elementos de los vasos. En la micrografía de corte transversal en microscopía electrónica de barrido, vemos el haz vascular. Dentro del haz vascular, las células más grandes serían las células de xilema. El xilema en plantas con crecimiento primario lo encontramos en haces vasculares. Dependiendo de si es una planta monocotiledónea o dicotiledónea con crecimiento primario, la distribución de los haces vasculares va a ser diferente. Cuando ya estamos hablando de una planta leñosa con crecimiento secundario, el xilema va a formar franjas de tejido. El haz vascular está formado por tejido vascular. En este corte transversal de tallo podemos observar cómo estas células grandes serían las células de xilema. Estas de acá pequeñas son las células de floema y esto entonces sería el haz vascular, la suma de xilema más floema. Alrededor, dependiendo de la especie, podemos tener células con pared engrosada de lignina, como hablamos anteriormente, que serían células de esclerénquima para darle sostén al haz vascular. Importante resaltar entonces que el haz vascular va a estar formado por xilema y por floema primarios. Cuando es un tallo con crecimiento primario, los haces vasculares van a estar dispersos en todo el tallo, como lo podemos ver en ese corte transversal de tallo de monocotiledonia. Esas células serían las grandes, células de parénquima. Aquí vamos a tener la epidermis. Justo debajo de la epidermis tendríamos el colénquima y todas estas agrupaciones serían los haces vasculares. Pueden observar que esas agrupaciones están dispersas en todo el tallo. Importante recalcar que entonces en estas agrupaciones las células que tienen mayor tamaño serían las células de xilema. Cuando ya más bien estamos hablando de una planta con crecimiento secundario, el xilema ya no lo encontramos en haces vasculares, sino que vamos a tener bandas de xilema secundario. En este corte transversal de tallo de pino, observamos que todas estas células que tenemos acá, de color como rosado, sería el xilema secundario. En este caso, teníamos la peridermis, vamos a tener el floema, vamos a tener el xilema secundario, y una médula de células de parénquima. Esto porque aquí al tener el cambium vascular, él nos va a formar siempre floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Floema. El segundo tipo de tejido vascular es el floema. Es el principal tejido conductor de las sustancias elaboradas en las plantas vasculares. Esas sustancias son producto de la fotosíntesis. Las principales células conductoras son los elementos cribosos. Tienen como característica que son células vivas a la madurez porque conservan el protoplasto y se pueden encontrar en diferentes órganos de las plantas como raíz, tallo, hoja, entre otros. En esa micrografía electrónica de barrido estamos observando un corte transversal de tallo de monocotiledonia, específicamente el haz vascular. Dentro del haz vascular, las células de floema serían las células que tienen un tamaño menor. El floema en el haz vascular serían las células que tienen menor tamaño. Cuando es crecimiento primario en una dicotiledonia, los haces vasculares van a tener un patrón de banda. En el caso de los tallos leñosos con crecimiento secundario, el floema se encuentra después del cambium vascular,
formando una franja de tejido. En el haz vascular, el floema son las células de menor tamaño. Como lo podemos ver en ese corte transversal de tallo, las células más pequeñas que encontramos acá serían las células de floema en comparación con las células grandes que son las del xilema. Si es un tallo de dicotiledonia con crecimiento primario, los haces vasculares van a estar formando un patrón de banda alrededor del tallo. Específicamente hablando del floema, son estas células pequeñas que tenemos dentro de nuestro haz vascular. Si es una planta con crecimiento secundario, como lo vemos en este corte transversal de tallo de café, vamos a tener nuestro cáñon vascular que forma floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Eso quiere decir que toda esta franja de células sería nuestro tejido de floema. En resumen, las zonas meristemáticas son las encargadas en la planta de que crezca, ya que son tejidos en constante división celular. La función de los tejidos adultos obedece principalmente a la forma, a las características y a la ubicación. Por eso es importante que podamos relacionar todos estos conceptos. Estimados estudiantes, esperamos que esta videotutoría haya sido de mucho provecho para ustedes.